Bueno, familia, gracias por estar con nosotros durante estos 6 pasos anteriores. Hoy nos encontramos en este momento para reflexionar en este último encuentro y último espacio de reflexión a partir de la Pascua y de lo que estamos celebrando y hemos venido gestando en nuestros corazones durante estos días. Me encuentro hoy con una persona a la que quiero y admiro un montón y que también doy muchas gracias porque ha sacado tiempo para compartir con nosotros. Querida, bienvenida. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces en este momento en tu vida pastoral, espiritual? Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Marcos, por esta invitación. También es bueno compartir. Mi nombre es Consuelo Vélez, yo soy teóloga colombiana. He trabajado pues muchísimos años en la Javeriana, en la Facultad de Teología. En este momento pues ya estoy en el proceso de jubilación de la Javeriana. Ahora estoy trabajando también en la Fundación San Alfonso, en la licenciatura en Teología, que tiene también esta fundación, que es de los Padres Redentoristas. Y bueno, continúo pues toda mi labor apostólica a través de mis escritos, a través de charlas, a través de congresos, de pues, lugares a donde me invitan, pero sobre todo a través de mis escritos, pues queriendo reflexionar y profundizar en la fe, vivir la fe, comprometerme desde la fe y bueno, caminar con los otros en este camino de vida cristiana y en esta semana de experiencia del misterio pascual que celebramos. Precisamente sobre ese entorno y sobre, bueno, esa reflexión quisiéramos guiar, bueno, esta conversación contigo, querida. Un poco pensar en la vida pascual y la vida cristiana hoy, ¿no? Pensar en la transformación personal que eso convoca y conlleva el cristiano y también la transformación política, social que ocurre detrás de pensar la Pascua. Yo quisiera iniciar preguntándote, bueno, ¿cuáles son las dificultades de pensar la Pascua hoy? O sea, ¿cómo vivir eso que pasó hace un tiempo, eso que a veces parece como tan complicado, hablar de la resurrección? ¿Qué implicaciones trae eso para nosotros como cristianos en la vida diaria, en la vida cotidiana? Bueno, yo creo que el mayor desafío es vivir la Pascua. Creo que nosotros repetimos la Pascua, recordamos la Pascua, leemos el Evangelio, lo recordamos, nos unimos a Jesús y sufrimos con Él por todo lo que sufrió en su momento histórico, pero el desafío grande es cómo actualizar eso que pasó hace 21 siglos, cómo actualizarlo hoy. Entonces, otra vez estamos en una Semana Santa. El ciclo litúrgico pues nos ayuda para que durante todo el año como que vivamos los misterios de nuestra fe. Lógicamente a veces la vida va por un lado y el momento que celebramos litúrgicamente va por otro, porque no es que nos podamos acoplar siempre a lo mismo, ni que seamos cíclicos para estar repitiendo. Pero de todas formas, siempre hay la posibilidad de preguntarnos, ¿y eso que ahora celebramos, cómo lo llenamos de contenido? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida personal y social que refleja lo que hoy haría Jesús en estas circunstancias y cómo hoy Él está presente y nos impulsa a estar presentes y comprometidos con la realidad actual? Yo creo que este año es el año más raro, pero más que podemos vivir de cara a este misterio pascual. Ahora, yo tengo un temor. La gente o la iglesia ha promovido tanto estos medios digitales, tú también lo estás promoviendo, lo cual es maravilloso. Pero el temor que tengo es que caigamos en el espectáculo de ver pasar por nuestras pantallas o escuchar en nuestros oídos, me da lo mismo, los relatos de la pasión, la celebración litúrgica, y una vez más no nos preguntemos a fondo cómo hoy se hace actual la Pascua en la realidad que vivimos. Entonces, tengo como el temor de que nos volvamos espectadores este año más que todos los otros, porque ahorita sí solo tenemos pantallas para mirar, pero también, pues si lo sabemos aprovechar, creo que podemos profundizar y hacernos como dejarnos interpelar por este Jesús que vivió su pasión y que nos anuncia la resurrección. Entonces, ante esta catástrofe mundial, ¿cómo traducirla en términos de fe y cómo vivirla desde este compromiso cristiano, de nuestra vida cristiana?
Entonces, creo que es un desafío muy bonito también este año, aunque sea tan doloroso, porque todavía estamos empezando esta cuarentena y sabemos que, por lo menos en nuestros países, estamos empezando. En otros ya han vivido mucho drama, parece que empiezan a salir, pero estamos como en este momento álgido de la pasión. Yo no sé si vamos a resucitar este domingo o tenemos que esperar a que la resurrección sea cuando logremos como superar esta pandemia. Pero bueno, ese es el desafío de vivir estos días lo mejor que podamos desde la experiencia de fe. Seguro, además, una de las intuiciones de algunos también que han escrito y que han pensado esto es que esto ya no nos vuelva más espectadores, como dices tú, de lo que ya hemos venido siendo durante mucho tiempo en la liturgia y en las celebraciones, ¿no? Sentarnos ahí a escuchar a que el Padre diga, haga la reflexión y bueno, pues sí, amén y salgo, ¿no? Creo que esta pregunta de hoy y esta conversación es en función de cómo me implico yo y qué me implica a mí celebrar la pasión y la Pascua, la muerte y la resurrección de Jesús. Y yo ahí tendría una pregunta interesante para ti y es, ante la pregunta de por qué a Jesús lo llevan a la cruz, ¿qué crees tú? ¿Cuál es la razón última por la que él termina allí crucificado? Bueno, Jesús anuncia el reino de Dios y este reino de Dios descoloca a las élites religiosas de su tiempo, porque ellos esperaban un Mesías poderoso, salvador, que también iba como a valorar todo lo que ellos habían hecho hasta el momento, pues un culto, lo que ellos creían que era mejor en el templo y un practicar la ley como ellos entendían que era lo mejor. Y Jesús viene como a decirles que justamente el reino de Dios no empieza por arriba, sino por abajo. No empieza por el cumplimiento, sino por el ser humano y poner al servicio la ley, el templo, la estructura social al servicio de los últimos de su tiempo. En el tiempo de Jesús, esos últimos eran los que eran excluidos por razones religiosas, o sea, el enfermo se creía que había cometido algún pecado, el pobre pues también, y por eso Dios no le estaba bendiciendo él o su familia, ¿no? O sea, la cosmovisión en el tiempo de Jesús es desde lo religioso, no tenían esta división que ahora hacemos nosotros de lo político, de lo social, de lo económico. Pero en eso religioso, lógicamente, está la estructura social, económica, política, y entonces Jesús, con el anuncio del reino, viene a decir que Dios se une, se pone en el lugar y no descansa hasta que los últimos, los excluidos de ese momento, puedan incorporarse a la mesa del reino. El símbolo que Jesús emplea con mucha fuerza es la mesa, y por eso pues nuestro misterio central de fe también es la Eucaristía, solo que la hemos desvirtuado, ¿no? La Eucaristía es para los perfectos y los santos, por eso el Papa Francisco decía que justamente debería ser un remedio para los pecadores y los que no necesitan, y nosotros nos hemos acostumbrado a que la Eucaristía ya es el clan de los perfectos o de los santos, pero lo que hace Jesús con ese símbolo es quiénes son invitados al banquete, los que la ley en ese momento que él vive cree que están excluidos. Entonces la mesa está llena es de los pobres, de los enfermos, de las mujeres, de todos aquellos que no estaban incluidos. Entonces yo creo que a Jesús pues lo matan, no yo creo, esas son las causas históricas de la muerte de Jesús, porque cuestiona profundamente la imagen de Dios que tiene las élites religiosas del momento, la confronta y se atreve a decir que lo que él está anunciando, ese es el Dios del reino. Y pues pone en evidencia las incoherencias que posiblemente viven aquellas élites y de alguna forma pues logran eh, sacarlo del camino. Es lo que pasa con todo profeta, a nivel pequeño y a nivel grande, porque puede que no todos sean profetas así, de aquellos que pasan a la historia, pero hay muchas personas que viven un profetismo en lo cotidiano, sea en la familia, sea en la empresa, sea que por decir, por denunciar las injusticias, se van ganando el rechazo y hasta que los sacan del lugar en que están. Puede que no los maten físicamente, a veces los matan. En Colombia vivimos una situación muy difícil, los líderes sociales.
a veces ni lo hacen en nombre de Dios, pero es que no importa, eso es lo que decía Jesús, no es por explicitar el nombre de Dios, sino por trabajar por la humanidad. Entonces, todo aquel que se pone a defender al ser humano y a denunciar la estructura que lo está oprimiendo, pues esa estructura intenta sacarlo del camino. Entonces, a Jesús, pues las causas históricas de su muerte son el que lo que él anuncia confronta el sistema religioso de la época y lo confronta de tal manera que logran sacarlo del camino y planean pues para asesinarlo y lo consiguen. Para asesinarlo les toca aliarse con el poder político, pues porque de todas maneras Palestina es una colonia romana, ellos no tienen la libertad para matar a los que consideran que deben morir, pero entonces logran aliarse con el poder político y efectivamente Jesús es crucificado. La pena que reciben los que se consideran peores dentro de la estructura judía, los que realmente son malditos de Dios para esa estructura, y casi que ellos se pueden sentir como satisfechos, ¿no? Los que logran la muerte de Jesús, porque cumplieron la ley como toca, lograron que fuera crucificado, o sea, un maldito de Dios. Entonces, con eso pretendieron destruir todo el mensaje que Jesús había dicho. Tenían como la autoridad moral de decirle a sus contemporáneos, miren, realmente Dios no lo salvó de la cruz porque él estaba equivocado, y sin embargo ahí viene pues el misterio de nuestra fe. Ese que muere que es asesinado en esas circunstancias, logra despertar en sus seguidores la fe en que él sigue vivo y por eso vale la pena seguir su causa. Y aquí estamos en el siglo XXI nosotros, seguidores de aquella experiencia. Entonces, pues triunfa la vida sobre la muerte, pero eso que fue en el siglo XXI tenemos que seguirlo haciendo vida hoy. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la pasión de Cristo hoy en nuestro mundo y cuáles son las formas de vivir la experiencia de resurrección hoy en la historia que estamos pasando? Me viene a la memoria, bueno, personajes como Monseñor Oscar Romero, ¿no? Que también vive en favor de los pobres y vive en favor de construir el reino de Dios frente a lo que podríamos decir es un antirreino o otro tipo de reino, ¿no? Que oprime y que aplasta y que aleja bueno, que excluye. Pero también pienso en que esas situaciones que se viven también en lo económico, en lo social, pasan también en la iglesia, ¿no? Es un poco lo que hablábamos con la Eucaristía, de que, bueno, de pronto llega un momento en el que la Eucaristía parece un banquete de perfectos, parecía más el banquete de Herodes que el banquete de Jesús en el desierto, donde se sientan todos y comen todos. Y bueno, estamos en ese proceso de trabajar por ese reino y de ir construyéndolo, y creo que eso es una de las primeras implicaciones que tiene celebrar la Pascua. Si Jesús va a la cruz por anunciar el reino y por construirlo y por ponerse en favor de aquellos excluidos y termina en la cruz por eso, bueno, ya hay algo que me resuena a mí diciendo, bueno, yo como discípulo de Jesús en el siglo XXI, actualizar eso significa, bueno, también ser propiciador y constructor del reino. Me viene a la mente otra pregunta y es el tema de la justicia. Sabes que como que hay mucho conflicto hablar del Dios misericordia, del Dios justo. Bueno, ¿cómo hablar de la justicia ante Jesús en la cruz? ¿Cómo podríamos configurarlo o entenderlo? A veces ese silencio de Dios en la cruz parece que nos deja atónitos. ¿Qué piensas tú? Bueno, son como varios temas, ¿no? Primero, la justicia. Yo creo que la Sagrada Escritura nos muestra que la justicia de Dios no es una justicia neutra, sino parcial. Parcial porque se inclina a los más desfavorecidos. Luego, por ejemplo, los ejemplos que pone en las parábolas, Jesús se inclina por la viuda, por la que da la monedita, por el caído en el camino. O sea, la justicia de Dios creemos que es neutra a nivel humano, dar a cada uno lo que le corresponde, pero la Sagrada Escritura nos muestra que la justicia de Dios es ayudar al más desfavorecido. El Salmo 72, que habla del rey, de alguna manera dice, Dios mío, da tu juicio al rey para que gobierne con justicia, para que defienda a la viuda, al huérfano. Entonces, ese salmo pues puede ser como ícono de esta justicia de Dios.
Entonces, en primer momento esto, la justicia de Dios se inclina siempre por los últimos de cada momento presente, no por lo que legalmente es justo, sino por lo que moralmente es necesario. Entonces, este es el dilema de nuestra vida cristiana, porque como nosotros somos cristianos en una sociedad civil, nos amparamos en lo legal. Entonces, voy a poner un ejemplo. Tenemos una empresa, somos muy cristianos, y sin embargo, luego creemos que somos éticos porque cumplimos con la ley. Legalmente, este es el salario mínimo, legalmente, pues si despido al empleado no le pago tal cosa, pero la pregunta es, ¿moralmente qué? Los cristianos tendríamos que tener esta capacidad de ver no solo lo legal, aunque puede ser una orientación, sino lo moral. Y luego, pues, a ver, el silencio de Dios en la cruz, esta es la gran pregunta que nos hemos hecho en todas las tragedias que vivimos, en las situaciones límite. ¿Dónde está Dios cuando está pasando eso? Bueno, pues ya sabemos que la encarnación de Dios en Jesús nos muestra que dónde está Dios en lo humano y cómo puede Dios ayudar o estar presente en las situaciones solamente a través de lo humano. Entonces, en la cruz, el silencio de Dios, no sé si es silencio, sino es las consecuencias de haberse encarnado en esta historia humana. Y esta historia humana lo lleva a que unos lo maten, lo asesinen y lo pongan en la cruz. Entonces él es coherente con el principio de encarnación, pero también él está presente en las mujeres al pie de la cruz, en los discípulos que luego empiezan a anunciar a pesar de sus temores, de sus traiciones, de lo que sea. Luego esa esperanza que creíamos muerta en ese momento de la cruz y del silencio, florece en la fidelidad de los que quedan y que hoy nos hace a ti y a mí, y a tantos otros, estar presentes hoy y seguimos luchando por esta misma causa. Entonces, yo no sé si es silencio de Dios o consecuencia de la encarnación de Dios. La encarnación quiere decir que si nosotros, hay esos textos tan bonitos que tal vez hemos leído en nuestra espiritualidad, que Jesús no tiene manos, hoy nosotros somos sus manos, Jesús no tiene pies, hoy somos sus pies. Entonces, pues yo no hablaría de silencio de Dios, yo hablaría de la exigencia humana de responder a estas situaciones, porque Dios no tiene otra manera de actuar en nuestro mundo más que a través nuestro, porque Él es coherente con la encarnación que asumió en Jesús de Nazaret. Entró en nuestra historia para quedarse definitivamente con nosotros y actuar a través de nosotros. Me viene a la mente ahora con esto que mencionas de nosotros como discípulos de Jesús, cómo muchas veces hemos entendido y reflexionado esa frase de Jesús del que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz. ¿Cómo hablar entonces ahí también, desde tu experiencia, del sufrimiento? Porque a veces, por ahí decía algún santo que uno busca las cruces como que hay que sufrir porque así es la única forma, o cómo configurar cruz, sufrimiento, padecimiento con todo esto que hemos venido hablando y con lo que celebramos en esta semana. No, yo creo que no hay que buscar ninguna cruz, sino vivir la historia humana como ella viene. Entonces, por ejemplo, con esta pandemia, es una cruz el aceptar que somos vulnerables, limitados, humanos y que llega un virus y tenemos que controlarlo con todos los conocimientos de la ciencia. Nos estamos demorando, pues porque no se puede hacer más rápido. O sea, hay una parte de limitación humana, de este sufrimiento que es simplemente por ser humanos, por ser limitados, pero que también lo tenemos que asumir. O sea, no es que decir, uy, ¿por qué no somos perfectos? No, pues es que esto es la realidad y estamos abocados a la muerte en cierto sentido. Esta es una cruz humana, por decir así. Pero vienen las otras cruces que nos hemos construido, o sea, que hemos construido como estructura humana. Entonces, lo que sale a la luz en esta pandemia no es solamente esta limitación, que es tan real y tan evidente, sino sale toda la injusticia del sistema que hemos construido. Una salud que se volvió negocio y que nos hemos quejado, ¿no? Ay, sí, que la salud ahora es negocio, que las EPS no sirven, y es verdad. Pero no hemos hecho la revuelta suficiente
para exigir que la salud sea un derecho para todos. Nos hemos quejado de que no todos tienen agua, pero no hemos hecho la exigencia suficiente para que esto sea un derecho. Aquí en Bogotá el alcalde pasado puso que un mínimo vital de agua era gratis y luego sale todas esas mentalidades legalistas. No, que cómo vamos a dar eso gratis, que tiene que ser mejor, que luego ellos la desaprovechan, que los pobres luego no pagan el agua, bueno, en fin, un montón de teorías que nos construimos. Es que el agua es un derecho vital. Entonces, hay la cruz de la limitación humana, pero hay estas cruces que construimos los seres humanos y contra las cuales tenemos que luchar. Entonces, yo creo que el viernes de pasión no es para decir, suframos como Jesús aquí, aguantemos las cruces, sino al contrario, ¿cómo podemos cambiar esas cruces y cómo podemos comprometernos a crear un sistema económico que cuando vuelva a haber una pandemia como esta o tantos desastres naturales y tantas cosas que pasan por la limitación humana, tengamos los recursos adecuados para salir al paso de esas realidades? No los tenemos. Entonces yo creo que este viernes de pasión no es decir, ay, cuánto Jesús sufrió por nosotros y murió por nuestros pecados. Y hay gente hasta que llora pensando en Jesús cuánto sufrió. ¿No? Lo que nos tiene que interpelar es cómo es posible que yo haya dejado que existan esas cruces que están oprimiendo a los seres humanos. Que en este momento haya gente que no tenga agua para lavarse las manos, que no tenga comida y que no tenga casa para quedarse en casa. Es que eso es lo más evidente. Quedémonos en casa, quedémonos en casa. ¿Y en qué casa tanta gente que no tiene casa? Entonces yo creo que la cruz tiene un sentido al contrario y la hemos visto como esa cruz del sufrimiento al que nos tenemos que resignar, y pienso yo que la cruz de Cristo de lo que nos habla es de las cruces que tenemos que quitar para que no haya tantos hermanos y nosotros mismos que las carguemos por esta injusticia estructural que vivimos. Entonces yo creo que es un viernes de pasión no para llorar, sino para llorar porque no nos hemos comprometido suficientemente con un mundo justo y un mundo que reparta todos los bienes para todos. Bajar a los excluidos de la cruz, por ahí diría. De bajar de la cruz, eso es lo que la experiencia latinoamericana ha trabajado con tanta fuerza. Pero valga una aclaración, esta experiencia latinoamericana de entender esta cruz de Cristo así, fue ahogada en las últimas décadas de la Iglesia Universal. Fue perseguida, fue desacreditada. Yo ahora me encuentro con estudiantes jovencitos como tú, que cuando uno habla de esto, los estudiantes le reviran a uno y le dicen, no, profesora, eso es comunismo, eso es sociologismo, eso no tiene que ser así. O sea, fueron formados en contra de la justicia social. O sea, hay unas cosas muy raras. Ahora, con el Papa Francisco, como que otra vez se ha retomado este camino latinoamericano, al que mucha gente se ha mantenido fiel, aunque no tuviera la buena fama a nivel de la Iglesia Universal. Pero todavía hay mucha resistencia y yo me asombro de ver a los jovencitos que hoy en día no entienden este sentido de la cruz y son mucho más ritualistas, más litúrgicos en mal sentido, porque es vivir la liturgia como por el rito, pero sin relacionarla con la vida. Eso me hace sufrir también. Esta es la cruz de la teología. Uno enseña cosas y a veces como que no encuentra el eco porque el público está tan mentalizado al contrario que, que uno ahí sufre. Ahí está la cruz de la enseñanza teológica, realmente, sí. Hay que aceptarlo con valentía y con serenidad y con mucha transparencia. Esta teología latinoamericana ha sido perseguida con el Papa, como tú muy bien dices, ha empezado como un volver, como un darle crédito, y pienso las veces que el Papa se ha reunido con tantos teólogos latinoamericanos para decirles sigan adelante, ¿no? Eso es muy importante, y porque además es una reflexión que ha venido de nosotros, o sea, que ha venido de Latinoamérica, ¿no? No, a veces estamos acostumbrados a que Roma nos diga lo que hay que pensar, pero aquí también hemos hecho una reflexión que es muy buena, y bueno, entre tanta reflexión podemos seguir aprendiendo a hablar de estos temas, de la relación entre la fe, la justicia social y cómo construir el reino, porque en el fondo es el reino lo que vamos construyendo en eso.
Quería, yo quisiera dar un salto ahorita para hablar entonces de la resurrección y un poquito eso, cómo nos implica en medio de también esta situación que estamos viviendo de pandemia, con todas las situaciones que hemos visto. Este desierto que estamos viviendo ha sacado lo mejor de nosotros y lo peor, es decir, ha habido de todo, hay experiencias muy buenas como experiencias bastante negativas. La resurrección, eso cómo se come, cómo se entiende también en nuestro contexto como creyentes. Eso es celebrar que Jesús fue resucitado por el Padre, pero ¿eso qué significa? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, pues la resurrección es una experiencia de fe, así como sí podemos hablar de las causas históricas de la muerte de Jesús, nosotros no podemos probar la resurrección, pero sí podemos mostrar que ante esas situaciones límites, la fuerza del Espíritu de Jesús, o sea, ese Espíritu de Jesús que lo movió a predicar en la sinagoga, en este texto de Lucas 4:16, hoy se cumple esta escritura, he venido a anunciar la liberación de los cautivos, etcétera. Ese mismo espíritu de Jesús no lo lograron matar con la crucifixión, sino que ese mismo espíritu mueve a la comunidad cristiana, a los primeros cristianos, para seguir adelante con esa misma causa en nombre de Jesús. La manera como ellos lo manifiestan, y eso es lo que se manifiesta en los evangelios, como a las apariciones, Jesús se les aparece, como las confesiones de fe, ese mismo Jesús que fue crucificado ha resucitado, o como la tumba vacía, va María Magdalena a la tumba y no encuentra el cuerpo de Jesús. Con esos géneros literarios, los evangelistas nos quieren mostrar una experiencia profunda de fe que transforma la vida de los discípulos. Entonces, ¿qué significa la resurrección? Que el espíritu con que Jesús, el espíritu de Jesús, Espíritu Santo, que movió la vida de Jesús, sigue presente en la vida de sus discípulos y ese mismo espíritu es el que nos sigue animando hasta el día de hoy. ¿En qué se concreta entonces la resurrección? En todos esos gestos de esperanza, de solidaridad, de seguir trabajando por la justicia, de compromiso con los más pobres. Todo eso son experiencias de resurrección. O sea, el que Jesús resucite no quiere decir que este domingo, cuando celebremos la resurrección del Señor, acabó la pandemia y todos volvemos a lo mismo. No, no es una resurrección mágica de ese estilo, sino es ser capaces de ver todas esas experiencias de resurrección que ya se están dando, los médicos que están entregando su vida, las enfermeras, pero también los porteros, los de los buses, los campesinos, toda esta gente que sigue trabajando para mantenernos a los que estamos aquí guardaditos en casa. eh, Eso es el Jesús vivo que sigue llevando adelante este mundo. Y tenemos que seguir trabajando por hacer muchas experiencias de resurrección, o sea, seguir favoreciendo la vida. ¿Qué es la resurrección? La vida en abundancia para todos. Se dice en Juan 10, yo vine a traer la vida y vida en abundancia. Entonces digamos que la resurrección sería esta vida en abundancia, que estamos llamados a compartir y a vivir en este espacio-tiempo, en medio de las limitaciones humanas, pero nadie nos quita poder ayudar a los demás cuando hay dificultad y sembrar la vida, aunque haya pues limitación. Entonces, yo creo que este trido pascual nos tiene que llevar a entender el dolor del mundo hoy y que se ha reflejado a través de esta pandemia, o sea, siempre ha existido, pero esta pandemia lo ha sacado a la luz, de pobreza, de injusticia, de falta de servicios básicos, etcétera, pero también nos tiene que ayudar a saborear la resurrección en lo que ya estamos viendo que es real, que tanta gente está viviendo porque se está entregando, y lo que como cristianos nosotros tenemos que seguir haciendo. O sea, no podemos celebrar la resurrección en una liturgia muy bonita que ahora la veremos desde siendo espectadores, o incluso poniendo en nuestra casa, porque hay muchas propuestas, ¿no? Y seguramente gente va a poner en su casa un cirio o va, no sé, a cantar el pregón pascual. Todo eso hay que hacerlo porque es expresión de nuestra fe, cada uno que encuentre la mejor manera de celebrarlo. Pero yo pienso que nos queda es el desafío de cómo seguir resucitando nuestro mundo a la justicia, a los derechos básicos, a la misericordia,
y a revisar nuestras relaciones personales también, porque ahorita sale mucho lo de la violencia intrafamiliar, eh, o sea, todo eso que es del ámbito como privado también está saliendo a la luz. Ahora que estamos confinados a la casa, pues entonces se nota las dificultades de convivencia. Entonces es como otra tarea, ¿no? Ese trabajo por las relaciones humanas y por las relaciones sociales, políticas, económicas. Yo creo que la resurrección este año nos convoca a ser testigos de la resurrección, pero no cantando alabanzas y mucho gloria a Dios, sino trabajando porque todos los males que han salido a la luz con esta circunstancia puedan ser superados en lo que sigue, que la economía se ponga al servicio de la vida, pero esto es muy difícil. Ayer a mí me llegaba una carta de una persona que es súper cristiana, ¿no? Pero que proponía la cuarentena inteligente antes de que el presidente dijera que le iba a prolongar, que porque la economía no puede parar, que todo el mundo no sé qué. Me gusta más el discurso de la alcaldesa, para decir verdad. La economía en este momento puede parar y tal vez tiene que parar y tenemos que ponernos al ras de no ganar. A ver si empezamos a construir una economía distinta, donde la economía no se mida por si ganamos mucho más, sino si eso se puso al servicio de muchos más. Bueno, esto que digo es utópico, yo no soy economista, entonces seguro que los economistas se reirán porque dirán, no, eso es imposible. No, simplemente soy cristiana y creo que la ganancia no está en que suban las acciones, sino en que se repartan los bienes entre todos. Es una tarea difícil, yo creo que ser cristiano es una tarea de Quijotes, pero si no lo tomáramos en serio sería buenísimo. Lo que pasa es que no nos lo tomamos en serio y nos quedamos muy en la liturgia, en la celebración y hasta en el intimismo. Yo celebro que tú estés haciendo esto, este retiro y todo, pero también tengo mi duda y ya que estamos acabando de esta semana, según tú me dices que esta charla será pues al final, dejo el interrogante. Todo lo que rezamos, meditamos, escuchamos, interiorizamos, ¿de verdad nos compromete con la construcción de un mundo justo? Si esto es así, me parece que estamos en camino del reino y la oración está al servicio de la vida. Pero si al acabar decimos, uy, ¿cómo aprovechamos esta semana? Ya que estuvimos en casa, ¿cuánto rezamos? Qué bien, estuvimos con el Señor todo el tiempo. Y solo hablamos de lo que hicimos nosotros en nuestros rezos, me parece que se perdió el tiempo y todo tu esfuerzo pues también quedó un poco perdido porque de nada vale una oración que no comprometa con la vida. La oración es para la vida, no es que la oración en sí misma tenga valor en el sentido de que, como, o sea, no sé si, no quiero decir una herejía, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es que la oración es para vivir el reino, para que nos ayude a vivir el reino, pero no es la oración por la oración. Es mi planteamiento. Gracias, querida, por esta pregunta que dejas, porque precisamente de eso se trata y es la tentación que siempre corremos en un retiro digital o en un retiro cualquiera, ejercicios espirituales, ¿no? Quedarnos en ese momento, quedarnos en la transfiguración y no bajar a la realidad para ir a empezar a aplicar y a proponer y a construir esto bueno, que estas intuiciones que tienes y que son del Evangelio y que son de Jesús porque a veces nuestro cristianismo es un compromiso con la institución y no tanto con el mundo, que es para donde hemos sido enviados y llamados, ¿no? A evangelizar en función de construir el reino, ¿no? No esperar que todos piensen como nosotros o que sean como nosotros, sino que ahí ir construyendo el reino. A propósito de esto, yo quisiera ir como cerrando esta conversación pensando en dos cosas, ¿no? Nosotros decimos, o en el argot, en el lenguaje de los católicos, decimos que Jesús murió por todos y la resurrección, creo yo, también tendría que ser por todos. A mí esto me causa una pregunta en función de lo que Karl Rahner por ahí decía sobre los cristianos anónimos y sobre esto que celebramos, ¿no? Pensar en también un montón de gente que de pronto no tiene o no forma parte de la iglesia o no forma parte de la iglesia católica o de otro tipo de religiones o denominaciones cristianas, como sea, que también esto nos implica con esos otros que piensan distinto, porque uno mira la mesa de Jesús, eso que hablabas tú del banquete del reino, y en muchas ocasiones no había, entre esos no estaban siempre sus discípulos, sino personas
que luego de pronto el Evangelio no deja constancia de que lo fueran y que lo siguieran, sino que tuvieron ese encuentro con Jesús. Pensar en eso también, que esta pasión de Jesús y que esta resurrección de Jesús nos implica a todos e invita a todos. No es una cosa como nuestra también, ¿no? Como a veces creemos que Jesús es de la iglesia, Jesús era católico y entonces es nuestro y solo nuestro. Y no puede ser exportado, ni leído, ni entendido por los demás. Y eso también me hace recordar que este mensaje del Papa Francisco de la Urbi et Orbi fue tan impresionante, tan real, tan humano, que vi muchas veces por redes sociales personas que no son creyentes o que no son católicas diciendo, oigan, agradezco el mensaje del Papa porque dijo cosas que hay que decir, ¿no? ¿Qué piensas tú de esto? Sí, no, yo creo que estamos en tiempo. Primero, Jesús no fue católico, ¿no? Como acabas de decir, Jesús fue judío, pero bueno, lo que quiero decir es que no, estamos para construir lo humano, cada uno desde la fe que tiene, desde las convicciones que tiene, y lo que tenemos que hacer es unir fuerzas, rescatar todo lo positivo que hay en toda la humanidad, denunciar todo lo negativo que hay en la humanidad, incluido dentro de la Iglesia Católica y de las otras iglesias, pero unir fuerzas. Yo creo que ahorita con esto de las redes, que son las que nos han permitido mantenernos conectados, de las demonizadoras las estamos amando, porque si no en esta cuarentena moriríamos. Yo creo que estas redes nos enseñan a esta transversalidad, de que todos tenemos un papel protagónico. Tú, por ejemplo, no eres sacerdote y mira todo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y otros sacerdotes también están haciendo sus transmisiones. O sea, la red nos pone al mismo nivel a todos. No solamente quedó todo allá en la sacristía y ellos son los que tienen el conocimiento, sino que tú desde las redes convocas a un montón de gente. Entonces yo pienso que es el momento de vivir esta horizontalidad de que todos tenemos tanto para aportar y lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos, ver las cruces del mundo, no solamente dentro de la iglesia, sino del mundo, y ver la resurrección de Cristo, explícita posiblemente en los que tenemos esta fe en Cristo, pero implícita o de otra, o sea, desde la bondad humana en las personas que no creen en Cristo. El mismo Papa Francisco en sus escritos dice, yo voy a decir una palabra, nosotros no tenemos toda la verdad. Son expresiones que antes no se decían, que ahora él, o sea, en toda esta parte el Papa ha tenido pues estas como luces tan bonitas para ponernos con humildad, con sencillez, como el rey que entra en el borriquito del Domingo de Ramos. Un Jesús que no entra con poder, sino que entra con el animalito más simple de su contexto. Y yo pienso que la Iglesia Católica tiene que aportar su fe en Cristo resucitado, pero desde la humildad del que dice, yo ofrezco este compromiso de trabajar por la vida, pero acojo todos los compromisos de los demás también por la vida, sean creyentes, no sean creyentes, sean ateos. Yo creo que esa es la postura que tenemos que tener y es el fruto de la resurrección de Cristo. Una llamada universal a unir fuerzas por construir un mundo mejor. Cada uno desde donde ve que puede construir y no a quitarle valor a lo que hacen otros que porque no lo hacen en nombre de Cristo. Creo que eso es una limitación que no deberíamos aceptar dentro de nuestra experiencia de fe, sino esta apertura universal y da a todo el mundo a ser discípulos míos. Claro, lo hemos tomado literalmente y entonces por eso en la época de la conquista los misioneros allí o bautizaban porque se tomaban al pie de la letra ese versículo de la Sagrada Escritura. Hoy en día hemos entendido que no es así, que no se puede imponer la fe y que tenemos que descubrir esas semillas del reino presentes en toda realidad humana. Y no tenemos que aspirar a que se vuelvan explícitamente cristianas, sino que hagan el bien y desde ahí todos construyamos este mundo que supera los límites espacios temporales de la iglesia. La iglesia, pero no es el reino. El reino es mucho más amplio que la misma iglesia. Entonces, creo que incluso el que ahorita no podamos ir a las iglesias a hacer nuestras celebraciones, nos debería agrandar el corazón, a que también fuera del culto, fuera del templo, fuera de la comunidad cristiana, está la vida, está el mundo, están los problemas sociales y ahí es donde tenemos que vivir nuestra fe. Entonces, ojalá que esta circunstancia nos renueve
de tanto sacramentalismo, de tanto rito vacío, de tanto intimismo, y nos ponga en el corazón del mundo y en la vida que tiene que ser el núcleo de cualquier celebración litúrgica. Entonces, aunque no tengamos celebración litúrgica, nadie nos impide vivir la experiencia de fe en la circunstancia concreta en la que hoy nos encontramos. Descubrir, creo que eso es una tarea que nos queda en esta Semana Santa, con este domingo de Pascua, que es tan distinto, tan despojado de lo que habitualmente tenemos, para convertirnos en descubridores de las huellas de Dios. Dios ya está allá donde vamos a ir a buscarlo. No es que lo llevamos nosotros en una cajita para dárselo a la gente, sino que Dios ya sigue latiendo y late con el sufrimiento de todas las personas del mundo entero y de las situaciones que nos aquejan, que nos confrontan y que nos afligen. Bueno, creo que eso es súper importante. Me hace pensar también cuando los discípulos van donde Jesús y le dicen, le hemos prohibido a ese que haga tal cosa porque no es de los nuestros. Y Jesús dice, pero es que sí, no necesariamente tiene que estar con nosotros, es válido que lo haga. Bueno, pensar también en que podemos unir fuerzas con los que piensan distinto, que eso forma parte de pensar en la resurrección, de pensar en esas huellas de resurrección que ya hay en la vida y de ser propiciadores de más momentos de Pascua, de tránsito, de esperanza y de alegría. Querida, para finalizar, yo quisiera que nos dejaras, bueno, si quieres algún un mensaje final y con esto pues te agradecemos una vez más por estar con nosotros, por lo que escribes. Voy a compartir con las personas de este retiro pues tus escritos, así que gracias por eso que escribes, gracias por tu reflexión y gracias por este espacio que nos regalas. No, gracias a ti por invitarme a compartir este espacio y pues lo último que yo diría es que vivamos este trido pascual y especialmente pues esta resurrección del Señor, tal vez leyendo los signos de los tiempos, o sea, siendo capaces de entender lo que pasa detrás de esta situación que vivimos ahora y el ser capaces de entender qué es lo que Dios nos está diciendo a través de esta circunstancia, realmente nos hará resucitar como personas, como país, como comunidad, como iglesia, por nos comprometerá con la realidad que estamos viviendo. Entonces, creo que la resurrección será real, podremos cantar Cristo ha resucitado y podremos tener la alegría del resucitado en la medida que esta circunstancia renueve nuestro seguimiento y nos haga mucho más fieles, mismo de una fe, sino al compromiso de la fe, al compromiso del reino, traer la liberación a los oprimidos. Y eso quiere decir tener una palabra de transformación de todas las circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales, que no nos permiten vivir bien, que no nos permiten ser personas auténticas, libres, maduras, con todos los bienes básicos a nuestro servicio, pero que todos podamos tener, todos y todas, esta posibilidad. Entonces, que resucitemos a un mundo más justo, que resucitemos a un mundo más misericordioso, más compasivo, más entrañable con el sufrimiento del otro, y que resucitemos a un compromiso cristiano que se haga mucho más vida, que salga más de los templos y se concrete en la vida del cada día y en las relaciones interpersonales y en las estructuras sociopolíticas, económicas de nuestros países. Que así sea, que así sea. Gracias, Consuelo, te mandamos. Feliz Pascua para todos y todas y que podamos encontrarnos y tener esta experiencia profunda del Jesús resucitado que necesita de cada uno y de cada una para seguir vivo en esta historia presente. Muchas gracias Pascua, chao. y feliz Pascua. Chao. No, bye.